Primer día de Asturias al día, primer programa del año 2026. Muy buenos días Asturias, muy buenos días Asturias. Hoy es miércoles, hoy es 7 de enero de 2026 y así comenzamos el año. Vamos a hablar de que este sábado, el 10 de enero, comienza la 14ª edición de MUSOC. Es la muestra de cine social y derechos humanos de Asturias. Va a tener lugar en diversas localidades asturianas hasta el 31 de este mes de enero, porque es otro año más una muestra itinerante. El antirracismo, los movimientos migratorios, el genocidio palestino, las vidas LGTBIQ+, o la memoria democrática son algunas de las temáticas de este encuentro con el cine, el activismo social y el pensamiento crítico. Esto, la MUSOC de este año, va a ocupar la primera hora de nuestro programa. La segunda parte estará dedicada, vamos a permitirnoslo, a nosotros mismos, a RPA, porque esta cadena, la radiotelevisión del Principado de Asturias, la radio en concreto, estrenaba este sábado pasado No me chisques, un programa que se va a emitir los sábados y los domingos. Está protagonizado por Marina García y por Elena Álvarez. Estos dos moces, filólogos, formen Asturxules, y un perfil Asturxules que algamó en los últimos meses mucha sonadía sobremanera en Instagram, en el que se averen a los mozos y averen a los mozos a su vez a la cultura y sobremanera a la lengua asturiana. Y la tercera parte de Asturias al día de este miércoles, dedicada al teatro. El Teatro Jovellanos de Xixón acoge mañana, jueves a las 8:30, la representación de Rosa con Vela. ¿Qué es esto de Rosa con Vela? Bueno, pues es un homenaje teatral al pintor Luis Fernández, una obra del dramaturgo asturiano Jorge Moreno Pieiga, a cargo de la compañía Patria Chica. La puesta en escena cuenta como actores con el propio Jorge Moreno y con la madrileña Yolanda Gómez Escudero. Hablaremos con los dos a lo largo de la última hora de Asturias al día, que comienza ya en esos momentos. Asturias al día, con Nacio Varillas. Y con Javi Palomo en la realización técnica y con tres representantes de la organización de la MUSOC aquí en los estudios de RPA, en este programa que también se emite por TPA, por la Televisión Pública de Asturias. Javi Leiva, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Carlos Pérez, buenos días. Y Águeda Prieto, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenas. Gracias a los tres por venir hasta RTPA, hasta RPA, para hablar de MUSOC. Comentaba yo al principio que este año se centra esta muestra de cine social y derechos humanos de Asturias en movimientos migratorios, en antirracismo, en genocidio palestino, en las vidas LGTBIQ+, o en la memoria democrática. ¿Por qué, Carlos? MUSOC es cine, pero mucho más. Sí, es mucho más que cine, siempre lo fue. Llevamos ya 14 años poniendo sobre la mesa toda una serie de temáticas que nos preocupan, que creemos que hay que poner el foco, como las que comentas, y aunque cada año solemos tener alguna a la que dedicamos un poco más de tiempo, como es este caso en este año, en esta ocasión al feminismo y al genocidio en Palestina, son muchas más las preocupaciones que tenemos en estos tiempos, y el cine pues es una buena forma, ¿no?, de proyectarlas, ¿no?, en la gran pantalla. Pero junto al cine pues hay otras artes y otras formas también de enfocar estos asuntos, y bueno, pues haremos un cine, fotografía, música y otras posibilidades de llegar, ¿no?, a la gente a la que queremos llegar. ¿A qué gente queréis llegar, Águeda? Pues a quien se deje, mayormente. Bueno, yo creo que en MUSOC tenemos un público bastante fiel. Nos vemos muchas caras muchas veces, casi en distintas localidades nos vemos con mucha frecuencia las mismas personas, pero también intentamos llegar a un público que habitualmente no va a ver este tipo de cine, o no lee este tipo de literatura, o bueno, ya como decía Carlos, las artes que presentamos son bastante variadas. Nos gustaría llegar un poco más quizás al público joven, porque sabemos que es el futuro. Seguro que tenemos tiempo para hablar de MUSOC Educa, que es una parte de MUSOC muy interesante,
que realmente lo que pretende es eso, ir llegando a unas generaciones pues jóvenes, a niños y niñas de educación primaria y jóvenes de secundaria, porque realmente lo que creemos es que es a partir de ahí donde vamos o con quienes vamos a poder cambiar un poco la sociedad hacia un mundo que nos parece que debería ser un poco diferente a como es. Porque la letra con cine entra, Javi. Es una posibilidad de comunicar, de llegar a la gente, y en este caso a los jóvenes también, como decía Águeda, la posibilidad de difundir el mensaje que tenéis con cine entra. Sí, sin duda. Sobre todo, además, partiendo un poco desde el enfoque que ya es un trabajo que sobre todo las compañeras pueden contar mucho más porque tienen muchos más años de experiencia con Musoc, pero en el que la vinculación del cine también tiene una función de intentar reflejar, ¿no?, lo que ocurre en la sociedad asturiana y cuáles son las preocupaciones de los movimientos sociales, y creo que eso también viene mucho de la forma en la que nos acercamos al público y sobre todo cómo empieza el año siendo como un espacio de encuentro que sirve pues para cualquiera, pues como tú dices, ¿no?, quien quiera entrar de esa forma. Es no solo un espacio mucho más distendido, sino también de reflexión y de poner en el centro todas esas problemáticas y todas esas causas sociales. Bueno, intervenís cuando queráis, ¿eh? No hace falta que os dé yo paso, voy a ir, bueno, pues lógicamente manteniendo un poco el orden, pero vosotros cuando queráis me interrumpís, entráis, aportáis lo que veáis conveniente. Citabas al principio, Carlos, feminismo y genocidio en Palestina. Hombre, lo de Palestina es obvio por un motivo de temporalidad. El feminismo también es necesario. ¿Por qué habéis elegido especialmente estos dos temas este año? Bueno, ya Palestina estuvo en el foco el pasado año, en la pasada edición, y sigue ahí, aunque, bueno, se llegó a un supuesto acuerdo de paz. No es tal ese acuerdo. El genocidio continúa, la masacre de civiles palestinos sigue estando presente, desgraciadamente, y bueno, desde ya hace decenios, pues es una forma, ¿no?, de acercarse a un pueblo devastado por el ejército israelí y que también ha tenido y sigue teniendo, ¿no?, bueno, su importancia en el mundo cinematográfico. Este año se han rodado varias películas palestinas o con la mirada puesta en Palestina, y nosotras aquí en Musoc pues traemos algunas de ellas, ¿no?, que tendrán, bueno, su estreno en algunos casos en Asturias, y que servirán pues para complementar también pues esa mirada desde un punto de vista cinematográfico, pero también desde la palabra, porque las acompañarán a esas proyecciones, algunas de ellas, pues algunas personas del mundo académico, del mundo activista, que pueden aportar, ¿no?, mucho desde esa mirada, ¿no?, crítica hacia lo que está pasando en Palestina. Porque ¿quién está detrás de Musoc? ¿Quién organiza todo esto? Vamos a ir después desgranando más pormenorizadamente todo lo que tenéis, pero organizar tanta actividad a lo largo de tanto tiempo y en tantas localidades conlleva un esfuerzo grandísimo. Águeda, ¿quién está detrás de Musoc? Bueno, pues detrás de Musoc hay una organización que se llama Acción en Red Asturias. Es la organización principal, con el apoyo, arropados pues por muchos colectivos sociales de Asturias, alrededor de 40 casi todos los años, algunos pues muy estables, son colaboradores ya que sin ellos pues no podríamos hacer la muestra. Se respalda también, lógicamente, en un grupo de personas que trabajan pues más de medio año, yo creo, en esto, ¿no? Desde el principios del verano hasta que pasa la muestra, que ya caemos derrotadas. Y pues somos, este año, que somos 10 personas más o menos. 12 personas, con un equipo también por detrás durante las proyecciones que nos va a echar una mano este año, profesionales también pues del mundo de la comunicación, haciendo página web, diseñando el programa, la imagen. Bueno, siempre hay un grupo de personas más allá de los voluntarios y las voluntarias que en el fondo son la base de este Musoc. Provenimos de diferentes sitios realmente.
organizaciones sociales, gente que venimos del mundo de la cooperación al desarrollo, del feminismo, y también se nos ha ido incorporando gente pues más profesional casi del cine, ¿no? Con estudios de cine, lo cual yo creo que ha hecho un equipo pues muy compensado a la hora de seleccionar películas, de llevar la producción, de enfocar los temas desde el punto de vista social y político. Bueno, yo creo que es un equipo que está bien. Hoy en día ya estamos mayores algunas, no pero se nota, no se nota nada. Pero bueno, se también nota, sí, hay Somos gente más joven que también pone una mirada un poco diferente y que nos viene muy bien y que bueno, que es soy un poco pesada con esto de la juventud y el futuro, ¿eh? Bueno, pues que es el futuro y que estamos ahí. Acción en red es quizás el centro, pero no es el protagonista y no lo pretende ser, al revés. Yo creo que una de las cosas interesantes de MUSOC es que queremos dar voz a los colectivos que están trabajando día a día en cada una de esas temáticas que comentabas tú antes y alguna más que seguro que iremos desgranando hoy durante el programa. Y es una de las cosas que yo creo que más nos gusta, ¿no? Que en cada película, en cada proyección, en cada actividad haya un colectivo detrás que sea capaz de dar a visibilizar lo que hace, porque está engranado en la temática de la película, de la proyección, del libro, de lo que sea que estemos presentando en ese momento. ¿Cómo funcionáis? Porque a la hora de decidir lo que entra y lo que no, entiendo que tendréis que hacer también una labor, bueno, lo primero de investigación, de conocer lo que hay en el mercado, ¿no? Y los temas que puedan interesar, pero después, bueno, habrá que seleccionar. Esto es como el seleccionador de fútbol que dice, ¡buah, tengo un montón de futbolistas a mi disposición, pero quiero hacer esto! ¿Cómo lo decidís, Javi o Carlos? El modelo es asambleario. Nos juntamos cada domingo a compartir un poco pues desde principios del verano, primero un poco con aquellas labores un poco más técnicas que requieren pues una mayor previsión y demás, y a mediados de septiembre pues comenzamos a ver películas y es un proceso de ver mucho cine desde septiembre hasta finales de noviembre, en el que vamos poco a poco un poco desgranando qué es lo que queremos que sea la edición de ese año, ¿no? En ese sentido sí que hay un reparto, por así decir, de tareas y temáticas, pero en el que al final todas participamos. Es una labor que al final es bastante compartida y que en ese sentido pues todas al final acabamos viendo mucho cine y implica un proceso conjunto de ir descubriendo un poco lo que es cada año, cada edición, ¿no? El ver un poco desde el enfoque del que partimos a las películas que encontramos, los diálogos de los que rodeamos todas esas sesiones y sobre todo también un poco de darle como un poco ese empaque general, ¿no? De poder como cubrir todo aquello que nos interesa, pero sobre todo incluyendo pues a los colectivos y siempre desde una perspectiva de programar para Asturias y programar para su realidad social y para ese público con el que pues ya hay cierta confianza y como cierta intimidad, pero también a todo ese público nuevo al que queremos llegar y con el que intentamos todos los años un poco pues buscar renovar a partir de nuevas propuestas o diferentes formas de programar. Claro, porque Carlos, la cuestión no es solo poner una peli y ahí queda aquello, que cada uno saque sus conclusiones, sino llevar a colectivos que puedan estar detrás de la producción, de la realización de la peli o no, pero que sí estén vinculados a la temática, ¿no? Sí, fundamentalmente están vinculados a la temática. Los colectivos se les invita a presentar la película, a hacer una previa antes de la proyección y en los casos en los que haya invitados, invitadas, que son lo que denominamos encuentros con el público, cuando viene un director, una directora o alguien del equipo técnico de la película, pues hacen esa función también de dinamizar, ¿no? esa parte final o incluso lo que llamamos diálogos visibles, que son encuentros que van más allá del equipo artístico de la peli, sino que también incluyen pues activistas o personas del mundo académico que relacionadas, ¿no? con el tema que trata esa película, pues también dinamizan esas sesiones. La idea es eso, pues vincularles a la temática de la peli porque exploren fundamentalmente porque trabajan en el día a día, ¿no? en esas temáticas en sus respectivos colectivos, tanto a nivel local como a nivel global. Y esa es un poco la idea, de que se sientan parte de MUSOC y abrir, ¿no? Es un abanico en el que esos colectivos de manera compartida pues están presentes en esta muestra. Vale, vamos a ver cómo estrenamos este año. La cinta que comienza la MUSOC de este 2026 se llama MCA, La Lucha Eterna. Vamos a escuchar la presentación.
el Movimiento Comunista de Asturias damos la bienvenida. Préstanos asgalla a los militantes y a las militantes de Asturias que revolucionarios de otros pueblos de dentro y fuera del Estado español embobinen güey los osgüeños hacia este pequeño país asturiano. Non é difícil falaros a vos de la opresión de un pueblo. Conocéisla bien de cerca. Sentísla también na vuesa carne y na xente hueso. Todo esto está dándose aquí en Asturias con la mayor crudeza. Barruntáis también cómo fiere el sentir de un pueblo el ver con aforfugo el desdexe y el sanicio de la so lingua gallega. Huellaremos también hacia otros pueblos que sufren y luchen. Huellaremos pa Reynosa, pa Puerto Real y más lloñe pa Palestina. Un partido cada vegada más revolucionario, más apegado a la realidad. Esto es La Lucha Eterna. Va a ser la cinta protagonista de la inauguración de la MUSOC. Va a ser este próximo sábado a partir de las 7 de la tarde en el Teatro de la Laboral, en Sisión. ¿Por qué MCA La Lucha Eterna? Águeda. Bueno, pues yo creo que por una vez nos permitimos mirarnos un poco al ombligo en MUSOC desde Acción en Red. Este documental es un ejercicio de memoria, de hecho forma parte de una de las secciones de MUSOC, que es Silencios Rotos, que bueno, lo que pretende es poner sobre la mesa la memoria democrática, y en este caso pues lo que se mira es a la organización que fue evolucionando con los años y que dio lugar a Acción en Red, que es el MCA. ¿Vale? Es una organización política y el discurso que se escucha en el tráiler que acabáis de oír, pues es un discurso dado por Cheni Uría, bueno, una de las personas centrales de esta organización, hace ya muchos años, no recuerdo en qué año es, igual Carlos lo sabes, pero que como veis años 80, está no sé. de actualidad, ¿no? Estamos hablando de unas causas que muchas de ellas siguen sobre la mesa. Es pretendido empezar así, pues un documental dirigido por Alejandro Nafría, que es un colaborador de MUSOC, y que es una especie de encargo hecho desde Acción en Red para bueno, pues recoger los testimonios de una época en la que era muy difícil hacer política de izquierdas, en la que podían jugarse el pellejo por hacerlo, y queríamos hacerlo, bueno, pues antes de que esa memoria desapareciera, ¿no? Que es algo que nos puede pasar. Y ese es el origen de La Lucha Eterna. Queremos que sea una inauguración porque queremos darle peso dentro de MUSOC. Vale, estamos hablando de MCA, perdona Carlos, el Movimiento Comunista Asturiano. Eso es, sí. Sí, añadir un poco a lo que comentaba Águeda, es que esta película es muy MUSOC, y es muy MUSOC porque precisamente una de las características del MCA, que inició su trayectoria en los años 70 y finalizó en los años 90 con su disolución, que dio paso luego a una organización social que se llamaba Liberación. El MCA y luego Liberación fueron precursores de muchos movimientos sociales en Asturias. Recuperaron el Ateneo Obrero de Sisión, fundaron Radio Crash y estuvieron muy activos en otros colectivos como Ecologistas Naición, y bueno, precisamente nosotros somos herederos, ¿no?, de todo eso, tratando también de que MUSOC sea, bueno, pues un grupo de colectivos trabajando juntos, cada uno con sus ideas, con causas comunes que defender, pero que viene un poco recogiendo, ¿no?, esa herencia, ¿no?, del MCA asturiano. Vale, va a estar presente como presentadora Aitana Castaño, periodista, escritora. Va a haber un concierto de Silvia Quesada y de Alfredo González, y también actuaciones de la Charanga Ventolín y de David Varela. Todo eso va a ser en el Teatro de la Laboral este sábado a partir de las 7 de la tarde. Por cierto, y eso es importante, porque al final todo cuesta, pero las actividades que tenéis suelen ser o son siempre gratuitas.
En efecto, todas las sesiones son gratuitas, a excepción de la inauguración en el Teatro de la Laboral y los domingos en el Centro Niemeyer, que es el mínimo que te pueden cobrar, que es una cantidad simbólica que es de la propia sala. Pero sí, todas las actividades en MUSOC son de acceso gratuito en todas las sedes en las que estamos. Vale, ¿y cómo os financiáis? Porque para hacer tanta actividad y para hacerla itinerante, todo eso necesita detrás un mínimo músculo económico, Águeda. Más que mínimo. MUSOC siempre decimos que es un puzzle muy, muy difícil, al que siempre parece que le faltan piezas o le sobran piezas, y una de ellas, quizás la más difícil, es la parte de la financiación. Principalmente son subvenciones públicas, tenemos algunos convenios, algunas nominativas que se llaman, y en otros casos pues lo que hacemos es presentarnos a convocatorias de subvenciones. Una de las cosas que tienen nuestros programas y nuestros carteles es que tienen muchísimos logos, porque hay mucha gente detrás y muchas entidades financiadoras. Bueno, pues están los ayuntamientos en los que proyectamos. Cítalo si quieres. Los citamos. Venga, sí. Tengo aquí la chuleta del programa, venga, entonces claro, venga. Para que no se os olvide. Vamos a empezar por los ayuntamientos, por supuesto el de Xixón, que es una de las sedes principales de la muestra, quizás donde más, bueno, quizás no, donde más actividades tenemos. Está el de Llangreu, Mieres, Avilés, Cangas de Onís, Siero, Ubieu, y creo que no se me olvida ninguno este año, porque vamos cambiando de sedes. Hay mucha también financiación de consejerías del Principado de Asturias, a la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, que fue nuestra primera entidad financiadora, la verdad, a la que estamos pues muy agradecidas porque nos da una estabilidad a base de convocatorias de subvención pública. El Instituto Asturiano de la Mujer, la Consellería de Salud, la de Educación, cultura. Bueno, los nombres son muy complicados porque cada poco tiempo cambia y yo ya veo mal, pero bueno, Consellería de Cultura, Política Lingüística y Deporte. Me parece yo creo que nos localizamos, vale. Sabemos dónde están. Venga, también estamos con Memoria Democrática, ¿vale? Con la consejería que lo acoge. Y creo que no me queda nada más en cuanto a entidades financiadoras así potentes. Colaboraciones con los consejos de la juventud de aquí de Asturias, tanto Gijón como Oviedo como el CMPA, el de Asturias, por supuesto, muy agradecidas también con Laboral Ciudad de la Cultura, que siempre todos los años hacemos una sesión de inauguración o de clausura con ellas, con el equipo técnico maravilloso que tienen, que nos lo ceden de forma gratuita. Y también pues gracias a la colaboración de la RTPA, que siempre nos sirve para dar proyección a lo que vamos a hacer. Oye, muy bien este último bien, detalle, ¿eh? Muy bien, muy bien. La que lo hice bien. Citar a los de casa, muy bien. Oye, por cierto, vais a aprovechar también esta inauguración para entregar el premio Silencios Rotos, en este caso, ¿a quién? Pues este año la distinción del premio se otorga a la Digitalizadora de la Memoria Colectiva, que es una organización que trabaja y opera en el territorio andaluz, en la comunidad autónoma andaluza, que bueno, es un tipo de iniciativa y de proyecto que aquí en el norte no tiene, por así decir, un referente similar, ¿no? Es una organización social en la que colaboran diferentes instituciones, pero que tiene un carácter principalmente colectivo, en el que colaboran sobre todo, principalmente, pues tanto profesionales de lo que es la archivística, la restauración digital y el mundo audiovisual, cuya labor principal es la conservación, preservación y digitalización de la memoria audiovisual de la memoria española a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Y la verdad que realizan una labor bastante extensiva y yo creo que sobre todo inspiradora y que es un ejemplo a seguir y que ojalá pudiésemos gozar de más organizaciones como esta en el resto del territorio español, ¿no? Llevan ya varios años y entre sus labores, más allá de, pues, a primera vista parecer simplemente pues una organización de gente de diferentes colectivos que se junta para restaurar simplemente lo que es memoria audiovisual, va un poquito más allá y siempre tratan un poco de enriquecer este proceso de preservar la memoria, ¿no? Acompañado pues muchas veces de sacar esos mismos materiales a la calle y llevarlos a sus lugares de procedencia y poner la memoria de los barrios en contacto con su presente, ¿no? Y un poco pues
entablar un diálogo, ¿no? Permitir que esa memoria salga de los archivos, de las cajas, de los lugares donde muchas veces quedan encerrados, que es como esa gran problemática del archivo, que muchas veces los propios historiadores y archivistas comentan, y lo que hacen es, pues, les dan vida y lo activan de una forma que es, pues, muy colectiva, pero también muy política, ¿no? Qué importante el tema de la filmoteca, qué importante que tuviéramos de una vez una sede para la filmoteca en Asturias. Me da igual el sitio, que decidan los expertos y los políticos, pero que podamos tener pues esa memoria audiovisual y accesible a toda la ciudadanía. Eso sería fundamental. Estamos hablando de este proyecto de la digitalizadora que va a ser la que va a protagonizar el Premio de Memoria Democrática Silencios Rotos. Pero dais más premios, Carlos. También el premio de cortometrajes Chema Castillo. Volvéis a concederlo este año. ¿A quién y por qué? Pues Chema Castillo fue un activista en algunos de estos colectivos, ¿no? que forman parte de MUSOC, en concreto Ateneo Obrero, Radio Crash, Acción en Red y formó parte de esos, bueno, y el grupo Loterio Quintanilla me faltaba, y bueno, hace unos años que ella falleció, Chema, y quisimos, bueno, pues instaurar un premio en MUSOC, que MUSOC en sí es una muestra, pero tiene esta parte competitiva en el caso del premio Chema Castillo, y desde hace años lo hacemos a través de los cortometrajes. Se hace un visionado de un buen número de cortos, 150 más incluso este año, de esos cortos, aquellos que tienen más que ver con la trayectoria de Chema en temas como memoria democrática, pueblo gitano, interculturalidad, educación crítica, pues aquellos que tienen que ver con esa trayectoria, pues son seleccionados. Hay una primera selección, esa selección luego se convierte en una segunda selección que el grupo Loterio Quintanilla visiona y acaba reduciéndose a 4 cortos finalistas, que son los que estarán este año en la Escuela de Comercio para poder ser visionados, y ya hay un jurado que ya ha decidido, aunque todavía no sabemos en la organización cuál es el corto ganador, no lo vamos a desvelar aquí. Sí, hombre, sí, venga, contáimoslo, que no se entera nadie. Porque bueno, en el propio acto, con la presencia, esperamos, ¿no?, del director de ese cortometraje al que se le entrega el premio, en este caso ya sería el 6º premio Chema Castillo. Va a ser el día 19, ¿no? Si no me equivoco. El día 19, la Escuela de Comercio de Sisión, estamos los lunes y los martes, desde el 10 hasta el 31 de enero, lunes y martes a las 7, y en este caso el lunes 19 pues se proyectan 4 cortometrajes y al finalizar estas proyecciones pues se otorgará el premio. Vale, son El Resó de la Mirada, de Carlas Bover, Solo Kim, de Javier Prieto de Paula y de Diego Herrero, Llorar un Boss, de Álvaro Guzmán Bastida, y La Casa de Ana, de Iker Oiz El Gorriaga. Son los 4. Sí, son los 4 cortometrajes que, bueno, pues fueron visionados por un jurado en el que estamos, o están cada uno de estos colectivos en los que militó Chema Castillo, y también estuvieron bueno, pues presentes miembros del FIX, del Festival Internacional de Cine de Sisión, quienes decidieron, ¿no?, cuál es el corto ganador y que se desvelará en ese acto. Vale. Técnicamente todo esto también conlleva, bueno, pues su problemática. Javi Leiva, la persona que se encarga más técnicamente del asunto, ¿no? Bueno, pues que las cintas tengan una mínima calidad, que se puedan exponer de forma adecuada al público. ¿Con qué dificultades te encuentras habitualmente? Bueno, al final MUSOC, como cualquier otra muestra de cine, pues funciona un poco dentro del marco de lo que son este tipo de espacios de exhibición, y en ese sentido MUSOC es una muestra que, a diferencia de otros muchos festivales y muestras, no tiene, por así decir, ese espacio de convocatoria en el que la gente te envía cientos de películas de forma gratuita, y ahí hay todo un proceso, pues sobre todo de localizar las películas en las que participa realmente todo el equipo, y una vez hecho ese proceso de selección, sobre todo de contactar pues con sus distribuidoras correspondientes, con los invitados, hacer que todo llegue a su destino, a cada sede, con sus formatos específicos y sus necesidades específicas, para que
cada sesión pueda ser su propia actividad y que tenga su mimo y su cuidado para que en el momento de la proyección sea simplemente llegar, presentar y poder disfrutar con los colectivos, ¿no? de cada proyección. En ese sentido, al ser un proceso que va a lo largo pues, de muchos meses, pues es un proceso que siempre va coordinado un poco de la mano de la programación y bastante gradual. Entonces, bueno, ahora ya estamos ya pues prácticamente preparados para empezar y todo listo para arrancar con esta edición. Y el hecho de que no sea una sola sede, sino sea itinerante, Águeda, eso interpreto que también conlleva dificultades no solamente en lo técnico, sino también a la hora de mover los locales, los lugares en los que se va a proyectar cada una de las películas y se va a desarrollar cada uno de los actos. Sí, es una de las cosas más bonitas yo creo que tiene Musó, que la hace, pues yo creo que ser especial. Es difícil encontrar una muestra de cine que se mueva tanto, ¿no? Dentro de un territorio. Las diferentes sedes, que van acompañadas también de colectivos locales, que es una de las cosas importantes, en una sede tener colectivos que conozcan pues el público, que conozcan el territorio. Lo que es una de esas piezas que decíamos de Musó, que hace difícil que sea Musó, ¿no? Las películas pretendemos que sean las adecuadas para la sede en la que se va a proyectar, y eso es una de las mayores dificultades. Luego están las dificultades técnicas que son de Javi, pobre, vale, pero que que es, oye, pues qué formato le ha tocado este año, qué formato tiene que tener la película, qué tal. Es digamos que es, dentro de la dificultad que tiene, una dificultad menor. Cuando tenemos lo que os comentaba antes Carlos y Javi, pues tenemos cientos de películas encima de la mesa y tenemos que ver cuáles seleccionamos, y una de las razones o una de las intenciones a la hora de seleccionar es a qué sede va a ir, ¿no? Pues, por ejemplo, por poner un ejemplo muy concreto, este año vamos a llevar a Siero una película, On Falling, que tiene que ver con, voy a decir, la amazonización del trabajo, ¿no? Pues va Siero, por ejemplo, ¿no? Eso es algo intencionado. ¿Por qué? No sabría yo interpretar por qué. Bueno, por el Amazonas que pasa por ahí, por Brasil y algún país del continente americano. Esos son el tipo de cosas que intentamos hacer dentro de Musoc. Ciertamente, son muchos años ya de experiencia, sabemos más o menos lo que puede funcionar en cada sitio. Los públicos son diferentes, aunque parezca mentira. Los colectivos en los que se apoya Musoc pues también son diferentes y trabajan unas temáticas concretas, y no podemos llevar una película que no vaya respaldada por un colectivo. A veces ese puzzle encaja mejor, a veces ese puzzle encaja peor, pero siempre hay una cierta intención y además detrás hay una apuesta de descentralizar, ¿no? Es muy fácil tener acceso a la cultura en Ubieu, en Sison, en Avilés probablemente, ¿no? Y en otros sitios pues sea más complicado, y esa es una de las apuestas fuertes de Musoc y todos los que estamos aquí creemos que lo hace interesante. Y nos gustaría llegar a más territorios todavía, pero al final somos un equipo que la mayor parte lo hacemos, estamos en Musoc de manera desinteresada, tenemos nuestros trabajos durante las mañanas, durante la jornada diaria de lunes a viernes, y nos han llamado de otros ayuntamientos o otros colectivos de otras ciudades asturianas, pero llegamos hasta donde llegamos. Pero nos gustaría ir más allá, incluso a lugares, como estamos por ejemplo en Pimiango, ¿no? Una librería en la que proyectamos desde hace 4 años, creo que es el 4º año, pues son esos espacios que nos gustan, ¿no? Y que además luego se llenan con 60, 80 personas y crean un clima muy guapo, ¿no? De proyectar y de poner en común, de tomarte luego algo y seguir comentando la película o los cortos en este caso. Vamos a ir categoría a categoría, si os parece bien. Ya mencionamos algunas de las que protagonizan la muestra de este año, pero por ejemplo, Silencios Rotos. En Silencios Rotos, ¿qué agrupáis? ¿Qué tipo de cine queréis traernos, Javi, con Silencios Rotos? Un poco esta sección pudimos empezarla el año pasado y vino pues un poco de la mano de este premio que hemos comentado previamente a la digitalizadora, pero venía también un poco de una preocupación y de un cine que ya llevaba programándose muchos años en Musoc, que es dedicado a la memoria democrática, ¿no? Y en este año yo creo que es una sección que viene con muchas cositas especiales. Es una sesión que viene, sección que viene muy mimada, no solo por esa inauguración con la película del MCA La Lucha Eterna,
sino porque muchas de sus películas vendrán acompañadas de encuentros y además desde perspectivas bastante diferentes, ¿no? Una de las primeras sesiones que tendremos será el miércoles de la semana que viene en Mieres, en la que podremos ver la película La invasión de los bárbaros, que podremos contar su director, pero esa misma semana, por ejemplo, también tendremos en Gijón un documental sobre el hoy de la Iglesia, que pues si por un lado pues con La invasión de los bárbaros tienes una película más dedicada a la memoria de la guerra civil y el franquismo desde la ficción, en este otro caso pues a la memoria de la transición, pero sobre todo la democracia y del cine que se hacía en democracia, ¿no? Y de una figura como es Eloy de la Iglesia y la España que este director filmó y que a día de hoy nos queda un legado a través de sus películas. Cine kinky. De lo que fue esa España, ¿no? Que no hay tantos cines que den un legado tan fiel como el de él, si bien tampoco era igual el cineasta más fiel a la realidad, pero que sí trató de expresar algo sobre aquellos años, ¿no? Luego, además, también una de las sesiones de Palestina estará dedicada también a esta cuestión de la memoria, ¿no? Con la película Fidei Film, que además vendrá acompañada de la presencia de Ignacio Álvarez Osorio, académico, y Teresa Aranguren, activista por Palestina, que es una película que trata un poco sobre la invasión de Beirut en el año 82, que igual habrá mucha gente que no conozca esta historia, en los años 80, cuando la resistencia palestina en aquellos momentos tenía su sede y gran parte de la diáspora palestina habitaba en Beirut, en el Líbano, y cómo esa invasión dio paso a un expolio de la memoria y sobre todo un punto de inflexión en lo que fue el movimiento pro-palestino, que nos sirve también un poco para vincular de entre todas las sesiones que hay de Palestina más allá, ¿no? De esa cuestión de este momento de genocidio que estamos viviendo y dar como un poco más de puntada y profundidad a esta cuestión de que no es algo que lleva ocurriendo estos últimos 2-3 años, sino que lleva de largo desde prácticamente hace ya un siglo. Además de esto, creo que tenemos alguna sesión más, si no me equivoco, sí, que también es otro ángulo a la memoria, con el documental Negro Limbo, que relata una historia como del final de la colonia de la Guinea Ecuatorial española, una parte de la memoria de la que yo creo que la mayoría de ciudadanas del Estado español no conocemos, porque no se enseña en las aulas y porque parece que no ocurrió, pero España está prácticamente bien entrado el siglo XX, seguía teniendo colonias en África y con una presencia y una importancia de una serie de relaciones y dinámicas coloniales que, bueno, a día de hoy pues parece que se han invisibilizado, desaparecido, pero que en ese sentido trae algo que creemos que es muy valioso a cómo tratar la memoria democrática más allá de las fronteras que en este momento nos delimitan y relacionarnos con lo que es la historia, ¿no? de nuestro país, nuestra cultura y nuestras raíces. Esto en cuanto a Silencios Rotos. ¿Qué nos ofrecéis en Periferias, Carlos? Pues Periferias son un conjunto de películas, quizá es la sección con más películas en su seno, que abarcan pues las periferias de las grandes ciudades, las periferias del mundo, pero que queremos traer al centro, ¿no? Al centro Musoc, ¿no? Temáticas muy distintas, muy diversas, que ponen el foco, pues por ejemplo, también en Palestina, con La voz de Jin, una de las películas más premiadas este año en festivales, bueno, ya en el año 25 en festivales de cine, que tuvo su presencia también en el FIX y que quisimos recuperar en Musoc, y luego, bueno, pues obras de cineastas que tienen su primera película, pero otros más consagrados, como los hermanos Dardenne, con su última película, con recién nacidas, que pone el foco en un grupo de adolescentes que se crían en circunstancias difíciles y conviven en un centro de acogida. Además de la que comentaba antes Javi, de Onfalin, pues una de las pelis que también pues ha sido un referente, que viene
después de un cortometraje que el propio Guillermo Galoe, el director, realizó hace unos años y que en este caso el largo se titula Ciudad sin sueño y que está centrada pues en todo lo que es la Cañada Real, un lugar de Madrid donde ya después de 4 o 5 años, creo que son ya, siguen aún sin luz y que muestra una realidad concreta, ¿no? De un barrio marginal de una ciudad como Madrid capital, ¿no? de España. Son películas con temáticas muy distintas que tratan de dialogar entre ellas, en algunos casos, y en otros acercarnos realidades, ¿no? Más o menos conocidas, más o menos presentes en el imaginario colectivo o en los medios más o menos masivos de comunicación, pero que creemos que tienen que tener su lugar. Y por citar ya la última también, que es un documental sobre un tema que nos preocupa mucho y que creo que le hemos dedicado poco tiempo durante estos últimos años, aunque ahora está mucho más presente como problemática en la sociedad española, como es la vivienda, ¿no? Y vamos a traer un cortometraje que es Orsola, La casa indesnonable, donde además contaremos con la presencia de parte de su dirección y de el sindicato son exactamente, Javi, sindicato de Llogateres de Cataluña, que van a estar presentes en la proyección, y queremos que sea, bueno, pues un foco de debate, ¿no? El tema de la vivienda este año en Musoc con esta proyección. Quizás el año que viene tengamos tema de Venezuela, por ejemplo, con lo que está sucediendo. Todo podría pasar. Podríamos tenerlo ya este año, sí. Lo que está sucediendo en el mundo, con el reflejo de cine social y crítico en la Musoc, que es a lo que se dedica esta muestra de cine. En otra estación, en esa categoría, en esa sección, ¿qué agrupamos, Águeda? Bueno, aquí agrupamos películas que tienen que ver con migraciones, ¿vale? De diferente tipo. Este año, pues la verdad que tenemos 4 películas bien diferentes y bien interesantes. Algunas de las temáticas que aquí aparecen, bueno, pues las hemos ya tratado con anterioridad, ¿no? Como es el caso de Le Voyageur, que al final lo que vemos pues son personas que intentan llegar desde Marruecos a España. Normalmente lo que vemos en los medios pues es o bien cuando están intentando saltar una valla o algunas personas que incluso mueren intentándolo por otros medios o bueno, cuando los desalojan de algún sitio donde están intentando vivir. Y nosotros lo que ponemos el foco, por ejemplo, en esta película es en lo que pasa antes, ¿no? ¿Por qué vienen aquí? ¿Cómo intentan llegar aquí? Todo lo que tienen que pasar para llegar hasta aquí. Este es un tema clásico de muchas películas, de muchos documentales que ya hemos puesto, pero que bueno, nunca está de más que se proyecte y que se visibilice. Otra de las películas, que es una película también muy, muy interesante, es The Jacket, es una de las películas con las que queremos dar visibilidad a lo que está pasando en Palestina y a lo que pasó históricamente en Palestina. Es una película belga en este caso, pero que realmente bueno, teníamos dudas también de si ponerla en otra sección o en esta, pero nos parece que encaja muy, muy bien aquí, porque al final tenemos que entender que muchas de las personas palestinas viven en campos de refugiados, ¿no? Que al final es lo que tenemos. Otra película es Bulagna. Ese sí que es un enfoque, yo creo, bastante novedoso para esta sección. Tiene que ver con, vamos a decir, casi la producción de personas, de mujeres que se van a dedicar al trabajo doméstico en países europeos, que vienen desde Filipinas, y prácticamente existen empresas que producen este tipo de mujeres para este tipo de trabajo, ¿no? Es un enfoque diferente de ver cómo es la migración, en este caso, pues para cuidar y el servicio doméstico en países pues como el nuestro, ¿no? Y luego la última película largometraje que tenemos en esta sección es Prometido el cielo. En este caso es una película tunecina que va a representar a Túnez en los Oscars, de hecho, y que tiene más que ver con... Bueno, la verdad que yo esta no la vi. Si me echáis una mano diciendo, ¿la visteis alguna? Sí, esta yo creo que es una de esas como joyas centrales de Musoc, que es una de las películas de ficción que se estrenó en Asturias, que es la segunda película de la directora de Bajo las higueras, una película que estrenamos en su momento en Musoc y que un poco ya de aquella gran película que era, pues esta segunda trae un enfoque un poco diferente, que va un poco sobre las comunidades migrantes en Túnez y un poco como a través de una comunidad de mujeres que forman una especie de
familia no convencional sobreviven y se relacionan con el mundo tunecino, y un poco enfrentarse a esas situaciones pues de racismo y marginación que no existen, existen no solo en Europa, sino también en muchas otras partes del mundo, frente a lo que es pues la migración africana y sobre todo centroafricana. Y yo creo que es una de las películas que sobre todo invitamos un poco a todo el mundo a ir, porque vale, será es como una de esas... El lunes 19 a las 8 de la tarde en el Teatro Filarmónica de Ubieu. También con entrada gratuita, ¿no? Sí. Bien. ¿Sigues tú con Tránsitos, Javi? Perfecto. ¿Qué metemos en Tránsitos, en esa categoría, en esa sección? Bueno, Tránsitos es una sección que también viene bastante bien acompañada, y que además es una temática que en los últimos años programarla es un gusto, porque cada vez hay más cine queer, y sobre todo es un punto donde el encuentro quizás es más intergeneracional por propia naturaleza, y que además también viene como muy acompañado pues de todo aquello que hablábamos al principio, ¿no? De esa participación juvenil. Una de las primeras películas con las que vamos a empezar es Más Palomas, que es una película que se estrenó en el pasado Festival de San Sebastián y que pasó por salas, pero queríamos aprovechar para llevar a una de esas sedes que es más periférica, como puede ser Cangas d'Onís, donde este tipo de cine tarda mucho más en llegar. Que bueno, si quieres contarte un poco de qué va Más Palomas. Más Palomas pone el foco en una persona ya de 76 años, creo que tiene, que bueno, vive en Más Palomas, pero un accidente inesperado le hace volver a Donosti, donde está su hija, y acaba en una residencia. Es una persona homosexual que vive de manera abierta en Más Palomas, pero en Donosti pues se encuentra con otra realidad, ¿no? Y esa realidad es la que enfoca la película, ¿no? Son ya dos directores consagrados como José María Goenaga y Aitor Arregui, que ya el año pasado tuvimos una película suya que tuvo mucha proyección a nivel internacional, como fue Marco. Y bueno, yo de lo que he visto este año de cine español en salas, porque esta película sí fue estrenada en salas, me parece una joyita, ¿no? Una joyita de peli. Citamos alguna más, o todas si queréis, un poquito más rápido para que no sea tiempo que nos queda ya. Además está bien porque un poco a partir de esta película que trata un poco pues de esas vidas queer de pues la tercera edad ya, esa misma semana, a finales de semana en el Centro Niemeyer, vinculamos con otra película que va un poco al extremo opuesto, que es como lo que ahora se llama Coming of Age, ¿no? Estas películas del punto de paso de la adolescencia a la adultez, con una película que puede tener ciertos tintes que recuerda a algunos a la película de Call Me By Your Name. Luego tendremos en la Felguera la película Little Travel Girls, un poco partiendo de esa misma perspectiva, pero quizá una edad más temprana, y también un poco lo que es el descubrimiento sexual, ¿no? Y el despertar sexual, y un poco de las diferentes posibilidades desde las que uno puede ver el mundo, pero también viniendo de un mundo como es el mundo católico, que tiene una perspectiva de la sexualidad pues bastante limitada, y sobre todo en ese sentido por su propia cultura de autorrepresión, y que bueno, es una película bastante amena y que puede ofrecer una mirada bastante diferente. Y por último tenemos dos sesiones que son en colaboración con dos colectivos juveniles. Por un lado con la sesión de Queer Me, en colaboración con Nortes, pero también con Ciclo Pulga, que es una muestra de cine queer contracultural que empezó hace 2 años y con quienes desde entonces colaboramos, y que es un documental que yo creo que una sesión con la que contaremos además con su directora y productora, al que animamos a todos a asistir. Y luego, por último, con el Cineclub de la Universidad de Oviedo, en el Milán, tendremos la película Duas veces yo liberada, que es una película muy interesante, muy alternativa, y quizás de estas que tiene una propuesta particular y que animamos a todo el mundo a ver, que además pone en el centro la cuestión y la temática trans, que a día de hoy es una temática que hay que seguir reivindicando, y que es importante seguir estar ahí programando ese tipo de cine, y sobre todo un cine LGTBIQ+ hasta el final, con todas las letras. Vale, vamos más rápido porque no podemos repasarlas todas. Águeda, creadoras Mirando al Sur, aunque solo me cites
un par de ellas de las que tú consideres más interesantes y nos quedaría todavía Hijas de Guy o de Guy, ¿no? Hijas de Guy, luego te dice Águeda quién es Guy. Venga, vale, sí. A ver, venga, vamos rápido. Estas dos secciones, Creadoras Mirando al Sur e Hijas de Guy, son secciones, vamos a decir, feministas. Creadoras Mirando al Sur tiene un enfoque sur, como dice la palabra, son películas dirigidas por mujeres y que nos muestran la vida de mujeres en otras partes del mundo, ¿no? En lo que serían las periferias. En este caso tenemos 4 películas muy interesantes todas ellas. Simplemente decir que nos vamos a mover hasta México, hasta Afganistán, Irán y Arabia Saudí. Y en todas estas películas realmente vamos a ver la vida de mujeres y situaciones que viven simplemente por el hecho de ser mujeres. Que si fueses hombre, estas situaciones no podrías vivirlas, ¿no? Esa es un poco lo que queremos hacer con Creadoras Mirando al Sur. Quizás todas muy buenas, la verdad. Este año quedó una sección bastante redonda. Una de las películas más bonitas que tenemos en Musoc este año es mi póster favorito. Si tuviese que elegir una de las películas de esta sección, sería mi póster favorito, que es iraní y que llevamos a Cangues de Onís el viernes 23. Hijas de Guy es la sección más feminista puramente como entendemos feminismo en el norte seguramente, ¿no? También son directoras, las películas tienen que ser dirigidas por mujeres o codirigidas, también puede haber algún hombre que participe en la dirección. Esto es una de los ejes también de Musoc, intentar buscar que haya tantas directoras como directores, por lo menos en todas las secciones, y estas 2 secciones ayudan a ello. Es una sección con la que clausuramos este año, puesto que, como decíamos, una de las temáticas principales que queríamos tratar en Musoc este año es el feminismo, por lo tanto la clausura se dedica a esta sección. Y aquí me cuesta mucho decidir de cuál hablarte. Me gusta mucho Llámame sin sorga, porque además es algo de lo que no estamos hablando, pero detrás de alguna de estas películas hay unos diálogos que pretendemos que lleguen a la gente, en las que vamos a ampliar la temática tratada en la película, intentando buscar cosas más, o sea, relacionarlo con situaciones próximas en Asturias, ¿vale? Ese es el caso de Llámase sin sorga, que es la recuperación de un local, la resignificación de locales, ¿vale? En este caso, un centro cultural feminismo partiendo de una tienda de ropa de novias, lo cual es ya en sí mismo divertido. Y luego hay una película que yo creo que para todas nosotras es muy, bueno, pues lo hacemos con mucho cariño, que es La diva, mi abuela y yo. Es un cortometraje de 10 minutos al que le vamos a dedicar una sesión específica en el Café de Macondo el jueves 15, y es una película de animación dirigida pues por una persona que es Inés G. Aparicio, que formó parte del equipo de Musoc y bueno, sigue estando detrás en algunas ocasiones, y que nos parece que es una película con mucho interés y que además, bueno, pues le tenemos cierto cariño por la proximidad de la directora. Mencionaba antes algo también de la clausura. Carlos, la peli de clausura, Silent Rebellion. Pues después de 21 días llegamos al día 31, ¿no? Creo que es, de enero, en el Centro Niemeyer, donde proyectaremos Silent Rebellion, que es una película suiza que está situada en una aldea suiza, situada durante la Segunda Guerra Mundial, en esa Suiza aparentemente neutral, y la protagoniza una joven llamada Emma, que ya desde desde edades tempranas se dedica a tareas poco propias de su edad, ¿no? Tareas del hogar, y bueno, la llegada de una persona, un periodista en este caso, trastorna un poco su existencia, ¿no? Una aldea muy rígida, con convenciones también religiosas, pues ella empieza a tomar conciencia y bueno, el desarrollo de la película va un poco sobre todo eso. Además, bueno, siendo clausura quisimos también poner una píldora, ¿no? De humor en este caso, porque muchas veces salimos del cine un poco tocados, son películas no fáciles de digerir en algunas ocasiones, y en este caso, bueno, pues esa clausura va a estar Coria Castillo, que es una actriz y humorista, pues con un monólogo previo a la proyección de la película, y bueno, creo que una buena forma de acabar Musoc en esta edición. No quería despediros sin hablar de lo que mencionaste al principio, Águeda, lo de Musoc Educa. Lo apuntaba, dedicado al público joven. De Musoc Educa, quien tiene que hablarte es Carlos, que es el padre de la criatura. Pues tira, Carlos.
Musoc Educa tiene su propio alma, tiene su propio equipo de trabajo, ¿no? En este caso yo coincido también que estoy en ese equipo, al ser educador, pues formamos parte fundamentalmente profes de primaria y secundaria de Asturias, aunque también hay algunas otras personas del mundo asociativo. Es un proyecto que no solo está Acción en Red, sino que le acompaña también otro colectivo muy conocido en Gijón, como es Mar de Niebla, y también otros muchos más que colaboran en una selección. Este año creo que es de 24 cortometrajes y que tienen sus tiempos propios y sus espacios propios de proyección. Las proyecciones se realizan en el aula. Hemos escogido los cortometrajes porque es una buena forma de trabajar durante una hora más o menos de clase, de proyectar el corto y de trabajarlo antes, durante y después de la proyección. Los largos nos suponen más problemas a la hora de aunar horarios, sobre todo en secundaria, ¿no? Con que están mucho más por departamentos y con una película que hoy en día pues puede durar 2 horas, hay que proyectar en 2 o 3 sesiones. Todos los cortos nos dan esa facilidad, claro. Y además en este caso, bueno, pues no solamente son cortometrajes, sino que van acompañados con propuestas didácticas. Cada una de ellas está diseñada por uno de los colectivos que amadrinan cada uno de esos cortos, y todo eso además, bueno, de la mano del Centro de Profesorado y Recursos de Gijón Oriente, pues hay una formación que saldrá ahora en breve, ahora con la vuelta a las aulas en este segundo trimestre del curso, saldrá una formación para el profesorado. Llevamos ya unos cuantos años con el proyecto y en los últimos años pues más de 100 centros educativos se han sumado pues a proyectar en las aulas cada uno de estos 24 cortos de Musoc Educa. Muy bien. La última y quizás la más difícil, Javi. Te quedan 2 minutinos, uno ya, para animar a los asturianos o los que no sean de Asturias, pero puedan estar en nuestra comunidad autónoma desde este sábado y hasta el día 31, acudir a la edición de este año de Musoc. Pues yo creo que como todos los años es la mejor forma posible de empezar el año. En el mundo en el que vivimos ahora mismo no nos queda otra que estar en nuestros espacios, que disfrutar de las películas, pero también estar para debatir, para reflexionar y sobre todo pues para poder disfrutar y compartir pues todos estos procesos. Como dice Carlos, muchas películas de las que pues se va y a veces se sufre, pero también de las que se aprende y con las que se estrechan lazos y comprendemos un poquito más el mundo y nos ayuda a encontrar un espacio donde compartir angustias, donde compartir ansiedades, pero sobre todo crear vínculos. Y crear vínculos a través del cine yo creo que pues es un poco de lo que surge Musoc, pero también de lo que pueden surgir muchas más cosas y que al final un proyecto como Musoc, todo lo ambicioso que es y al final las poquitas personas que lo organizamos, al final mucha gente es la que está detrás para que pueda ocurrir cada año. Y nada, os animamos a sumaros y a seguir creciendo y a poder descubrir Musoc. Y nos quedó solamente, sí, muy breve, una de las figuras que tenemos este año, que llevamos muchos años detrás de ella, que es Nieves con Costrina, que va a estar el 24 de enero en el Centro Municipal Integrado Gijón Sur. Y bueno, esta periodista y escritora que, bueno, pues es muy reconocida, su labor historiadora y divulgadora, ¿no? Sí, claro. De otra forma de entender la historia de nuestro país y de otros, sí, y nos acompañará este año. Sí, sí. Carlos Pérez, Javi Leiva y Águeda Prieto, representantes hoy de la organización de Musoc. Muchísimas gracias, que salga todo muy bien. A vuestro programa por acogernos. Continuamos dentro de unos minutinos con Asturias al Día. Con Javi Palomo en la realización técnica de este primer Asturias al Día del año. Vamos a falar de un programa que estamos acabando de estrenar en esta casa, en RPA, Non me chisques, y un programa que está protagonizado por Astur Xules. ¿Qué es esto de Astur Xules? Bueno, pues van a explicárnoslo Elena Álvarez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y Marina García. Buenos días. Muchas gracias por venir hasta los estudios de RPA para este programa, que se emite por la radio del Principado de Asturias y también per TPA. Lo primero, eso de Astur Xules. Sois muy conocidos en cuanto a la vuestra sonadía en las redes sociales, sobremanera en Instagram. En los últimos meses algamasteis una montonera de seguidores, falando a más una lengua extrañísima.
la fecha inventada, Sí. que no entiende un uso entre la mocedad. Sí. Asturxules, ¿qué es el proyecto Asturxules? Pues bueno, el proyecto Asturxules viene a ser el proyecto de dos amigues que tan esmolecidas por la pérdida del asturiano, de la sollingua, y quieren, pues y vemos que la herramienta que consigue averar esa lingua a la xente mozo, pues ahora hay en Instagram. Entonces nace un poco de eso. Sí, un poco crear contenido en redes, ya que es lo que más consume la xente mozo ahora, pues decir, bueno, pues necesitamos que el asturiano tenga presencia también aquí. Vosotros dos sois filólogos. Sí. ¿Conocisteis vos en la universidad, en la facultad o cómo? A ver, Sí. conocímonos na facultad haciendo la especialización del minor de asturiano, que es lo que hay aquí en Uvieu, pero yo de conocernos de verdad, y entamar a ser amigues y todo eso el año pasado en el máster de profe. Sí. Vale, porque sois graduáis en Filología Hispánica, tenéis la especialidad de asturiano, además estudiasteis el máster del profesorado en la especialidad del asturiano y trabajáis, no sé si todavía en guaño, como normalizadores lingüísticos. Sí, trabajamos en el servicio de normalización de Xixón. Entonces, claro, el año pasado hicimos xuntes del máster, pero también coincidió que empezamos a trabajar xuntes, entonces, claro, estábamos todo el tiempo, todo el día Sí, o sea, xuntes. veíamos más que a nuestros padres. Y era- Sin duda, sí, y era Inevitable una no ser relación amigues. de apego intenso. Sí. Vale, porque hay que tener una complicidad, hay que convallar Claro, para ser quien claro, a sí. sacar lo que sacáis y para que después todo esto se espelle, vamos verlo ahora mismo en cosas metíes en Instagram, en vídeos que subís vosotros mesmes protagonizándolos con contenidos como este. 4 expresiones en asturiano que ya puedes ir usando. A lo xole, de cualquier manera. Claro, marchaste a lo xole, deixaste aquí les llaves, la chaqueta, la cartera, todo. Pali, poco a poco, despacino, borda, pali con los sopos, que ya sabes que es muy difícil sacarles a la primera. Non paga la pena, y decir que non merez que eches tiempo neio. Deixa de rayate por ese mozo, que non paga la pena. Pa prau, que quedó en na. Topé el otro día de fiesta Xoan, dijimos de quedar, pero pa mí, que quedó pa prau. Quedó pa prau, expresión que muchos utilizamos constantemente, como otros muchos que recolléis, non solamente faláis de expresiones, faláis de filología, pero averáislo al público que non tiene por qué ser filólogo, pero que sí está interesado, por lo menos para que suene lo que lle el asturiano. Sí, porque o sea, también hay poco contenido en redes, o sea, además de que no hay nada de contenido en asturiano en redes, bueno, casi nada, tampoco hay casi nada de contenido lingüístico en redes. Entonces, también xugar col fecho de ofertar esa información a la xente también fai que llegue a más xente, non solo pues, a la xente de Asturias o interesada por el asturiano. Y un contenido como, no sé, para muchos gustos. Sí, aparte, bueno, también como pensamos nosotros que hay algunos conceptos que está guay que la xente en general conoza, non solo les lingüistes y filólogos, sino también, pues eso, la xente general. Préstame sobremanera la idea de llegar al xente mozo. La idea de que xente mozo, como vosotros, se expresen en asturiano y utilicen los canales que anguaño son los más habituales en la comunicación entre esta estalla de edad. Para vosotros, utilizar Instagram y como para cualquier persona de hay unos años, falar. Sí, o sea, sí, es verdad que nosotros pues sí queremos como enfocarlo a esa xente mozo, pero obviamente encántanos que cualquier persona de cualquier edad nos sienta y deprenda con nosotros, pero bueno, sí es verdad que queremos incidir en la mocedad porque, bueno, pues a fin de cuentas son el futuro y la pérdida generacional y quien lo está sufriendo. Sí, sobre todo eso, la pérdida del asturiano en la xente mozo y en la que pues más se está notando esa falta, entonces pues y decir, vale, tenemos que llegar de alguna manera y esta es la manera más efectiva. Y en esa manera de esparcir, en esa manera de divulgar, llegáis
a RTPA, en este caso llegáis a la radio, a RPA, de la mano de una de los productores que trabaja davezu con nosotros, que lle Amarok, que son responsables, entre otras cosas, del programa Desayuno con Liantes, o este verano pasado, de Asturias se oye. ¿Cómo contactáis con ellos? ¿O contacten ellos con vosotros? Ellos con nosotros, sí. O sea, la verdad flipamos porque... David Rionda, sí, Rubén Morillo, sí. son los que están al frente, sí, entre otros. Un saludo para ellos, Sí. un shout out. Pues la verdad que contacten con nosotros ellos y, o sea, flipamos porque sí que... Pues, a ver, Elena y yo tenemos la cabeza llena de ideas, de cosas para hacer, y una de ellas siempre fue un tipo podcast, porque ahora ya pues, está triunfando bastante el formato, y mucha gente nos entrugaba, ay, ¿no queréis hacer un podcast? Sí, claro que queremos hacer un podcast, pero, o sea, no tenemos medios, no tenemos recursos y no tenemos tiempo. Claro. Y que vengan David y Rubén, nos caigan del cielo y nos ofrezcan esto, que al fin y al cabo pues lo editen ellos, nosotros tenemos que pensar... Pues sí, los contenidos y tal, pero ellos nos están ayudando un montón y fue muy guay. Sí, súper guay, la verdad. O sea, para nosotros es un regalazo tener esta oportunidad. Vamos a hablar del contenido, porque ya tuvisteis 2 programas, emítese sábados y domingos, de mano a las 9 de la noche. Sí, Eso sí. depende de algo tan importante, tan trascendental en la vida de todo el mundo, como ya el fútbol. Sí. Obvio, a ver. Hombre, vamos, si no hay fútbol no hay vida. Pero de mano, sábados y domingos a las 9. Contenidos. ¿De qué va No me chisques? Que cité al principio y después es que decirlo. No me chisques, y como se llama el programa de Asturxueles. ¿De qué va? Bueno, pues non me chisques, la idea é un pouco falar en asturiano de cualesquier tema, que é un pouco tamén lo que buscamos nosotros con la normalización del idioma, que al final normalizar un idioma é eso, poder falar nunha lingua de cualquier cosa. Entonces, pues está muy enfocado sobre todo a la mocedad, a falar de temas que puedan interesar a la mocedad, y dentro de eso pues puede entrar 1000 cosas, entre música, por ejemplo la semana pasada pues llevamos a Hopcast y a Marta, la de Emerxentes, y estuvimos falando del tema de música, pero otro día quizás falamos de cine, falamos de algún tema que te de moda en redes, que... Y de cosas que realmente no son nada Sí. trascendentales. O sea, de sentarse en un bar a hablar con la tu amiga, pues llevamos a otros 2 amigues más, que van para encima, son los programas que van a venir este finde, Sí. que son con 2 amigues nuestras, y que tiramos pues les 2 horas falando de, pues de lo que sea. En verdad, yo como Sí. que va de todo y no va de nada. Entonces, y lo guay, sí, Sí. lo guapo. Queremos un poco como hacer, pues, tipo, la pija y la kinky, estirando el chicle, que Gen Z, que son podcasts que están triunfando un montonazo. La forma de sentir la radio está cambiando, y obvio, y es algo que no se puede tapecer. En este caso, los formatos en directo siguen haciéndose. Este programa para RPA y en directo, pero también la repetición y que puedas algamar ese programa cuando tú veas conveniente. De ahí los podcasts, o de ahí también, por ejemplo, RTPA a la carta, que ofrece dentro de esta casa los contenidos, tanto en la radio como la tele del Principado. ¿Cambia la forma de producir los contenidos sabiendo que se van a poder repetir las veces que se quiera dentro de lo que hay en No me chisques? ¿Pensáis en eso, o simplemente a la de decidir los contenidos no tiene que ver cuando se vaya a sentir? No, tiene que ver. No sé, y una entruga que no nos hubiéramos planteado, Ya, pero sé. no, sin más, ¿no? Lo hacemos y sabemos Claro, que va a ver. a quedar ahí. Claro, depende un poco también de... A ver, puede ser que salga en un momento algún tema pues con una fecha, ¿no? De que sea un tema de actualidad y lo comentemos. Pero bueno, no sé, yo creo que son programas que se pueden escuchar en Cualquier momento. en cualquier Sí, momento, sí. Y un pouco la idea tamén que la xente que non poda sentirlo a esa hora diga, jolín, pues voy a escuchar este programa de la semana pasada y lo ponga, o de fai 3 meses y lo Sí. ponga. O que busque unos invitados que ellos preste. Exacto, y sí. también, sí, porque yo también un pouco la idea
llevar invitados que nos parezan así guays, Sí. para falar de temas. Poneme exemplos de lo que hicisteis el sábado y el domingo pasados. ¿Qué invitados tuvisteis? A ver, el sábado foi un programa de presentación, entonces, sin más, pues falamos de nosotros, estuvimos una hora entera falando de nosotros, de aventuras, de festivales, De cómo montamos el proyecto. de cómo sí, o sea, un poco como lo que te estamos contando, pero distendido total. Y el domingo vinieron eso, Crespo, de H Podcast, siempre lo pronuncio mal, y Marta de Emerxentes, y estuvimos falando de cómo era el panorama musical asturiano, de qué faltaba, qué problemas había, qué torgues, cómo solucionarlo. Sí, un poco poner en común ideas. Al final cada uno tiene especializarse en una cosa, pues poner un poco en común Sí. posibles soluciones Sí. y problemáticas que hay. Vosotros cuando entamáis con Asturxules, cuando entamáis en las redes sociales, sobremanera en Instagram, tenéis que tener también, bueno, pues unas mínimas condiciones técnicas para funcionar, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? ¿Grabáis con el propio móvil? ¿Tenéis una cámara? ¿Vais microfonáis? ¿Cómo furruláis en ese sentido? A ver, y que claro, nosotros entamamos subiendo vídeos en la oficina de normalización. Y a partir de ahí, viendo que triunfaba, fue cuando decidimos hacer también el proyecto de Asturxules. Y bueno, cuando entábamos en la oficina y era todo súper precario, grabábamos con la grabadora del móvil, así poniéndonoslo en la boca mientras grabábamos Claro, el vídeo. usábamos los dos móviles, uno para grabar la imagen y después el otro móvil rollo como micro. Entonces, para xuntarlo y era un matu. Y bueno, y teníamos una aplicación, que bueno, se pueden decir aplicaciones, Sí, podemos decir. que lle CapCut, que no teníamos la versión de pago, entonces teníamos que hacer 20.000 cuentas, o sea, meter 1.000 correos de nuestros familiares para tener un mes de prueba gratis, todos los tal. El viejo truco. Claro. Y entonces, cuando ya hicimos Asturxules, dijimos, a ver, vamos a Invertir un poco. Invertir tampoco porque no recibimos nada ahora que digas, oh, qué bien la inversión, pero bueno. Nivel económico, nivel de lo demás sí recibimos. Sí. Y tenemos unos micros y el CapCut Premium. Entonces, grabamos con los micros. Y después editáislo y trabajáis vosotros con ello. Sí, todos nosotros, sí. Vale, ¿tenéis un número de entradas en la cabeza? Entiendo que obligación no se dará, pero igual sí. Vos planteáis vosotros mismos decir, oye, vamos a subir mínimo X vídeos per semana. Buf, Bueno. o sea, estábamos teniendo, dijimos, 2 vídeos per semana. Y fue subirse a la farra un montón. Ahora o sea, sí que querríamos subir uno per semana, pero muchas veces complicásenos un montón porque cada una tiene pues la su vida, no vivimos los dos en Xixón, o Nubieu y complicásenos. Y es complicado porque, por ejemplo, cuando todavía traíamos juntas y que nos veíamos mucho más y para grabar ya era más fácil, pero sí que ahora pues eso, tenemos que buscar los momentos. Claro. Sí, y no tenemos las vidas vacías. Claro, y además tenemos muchísimas cosas, o sea, aparte de esto. Sí, pero no me parecéis ninguna de las dos, de las típicas que dicen, nada, yo voy a centrarme nada más en esto, voy a hacer nada más que esto, sino que tenéis la cabeza ferviendo de esto. Claro, por eso. Yo estoy en o sea, Mil Matos, Marina igual. Entonces, a ver, ya es complicado, pero bueno, también ya lo que hay, ¿sabes? Ya es complicado, pero ya lo que hay. Entre esos matos, por ejemplo, presentasteis la edición número 32 del concierto por la oficialidad en este mes de Pallares. Volvía una de las cites clásicas del asturianismo y en este caso musical en este concierto que entama la Xunta por la Defensa de la Lengua Asturiana. ¿Qué tal la experiencia, Elena? Súper guay, sí. O sea, para empezar, ya cuando nos lo propusieron, o sea, hicimos una ilusión que flipábamos. Y después la experiencia muy guay. O sea, estábamos un poco nerviosos, o yo por lo menos, pero fue muy, muy guay. Y hizo sold out, o sea que para nosotros eso fue como subidón. Total. Había ganes de concierto por la oficialidad. La xente no solo del asturianismo, porque esta xente sí va a estos conciertos, pero van también personas que no tienen por qué estar vencelladas a ningún movimiento lingüístico, cultural o político asturiano, sino porque hay música y al final toca mucha xente de mucha calidad. Sí. Marina. Sí, o sea, subir al escenario con Xune
y que para nosotros fue muy heavy. Se une Elipe, compañero también de Alson, aquí en RPA, el cantante de un grupo que creo que se llama Dixebra o algo de eso. Sí, algo así. Con poca historia y tal. O sea, no, fue sí, súper guay. Para encima vinieron, pues gente colega nuestra y eso, que eso también pues presta y muy guay. Bueno, más temes porque vosotros estáis, relacionáis también con otros movimientos sociales, no solamente con la Xunta por la Defensa de la Lingua, participasis, por ejemplo, en la última edición del Día de Reciella, en este mes de octubre. Y ahí sí, que trabajabais con xente bien mozo, inclusive más mozo que vosotros, con lo que fai la Asociación de Familias por Asturiano, con niños muy pequeñinos. Sí. ¿Qué tal fue eso? Precioso. Fue súper guay porque para encima ya era la primer cosa que debemos a falar con xente, ¿no? Como sí, a hacer un taller o era algo. Como el primer evento. Sí, de y para encima ya era con los nenos y les nenes que son público exigente, ¿eh? Claro. Y nada, muy guay. Hicimos un vídeo y yo que subimos a redes y fue muy guay de cuál ayer era la sopa y abra favorita en asturiano de los nenes y les nenes y fue muy prestoso. Sí. Bueno, me encantó, fue precioso, la verdad. ¿El taller en qué consistió, Elena? Bueno, pues estuvimos falando un poco de lo que hacíamos nosotros en redes, contándoslo un poco a ellos, dirigido a los nenos y tal. Y después, pues, bueno, ellos explicamos cómo hacíamos los vídeos y todo eso. Y después hicimos con ellos un Reels. Y claro, ellos prestó porque, al final, ser protagonistas también de un vídeo como que da subidón. Claro. Y ellos mola, yo creo. Sí. Bueno, próximos proyectos, sacante No Me Chisques, que va a estar a lo largo de una temporada entera que entamó este sábado, sábados y domingos, mientras que no haya fútbol, a las 9 de la noche en RPA, podéis sentirlo también a través de RPA a la carta, así que si no llegáis a la emisión en directo no vos esmolecer, porque hay manera de recuperarlo. ¿En qué trabaja Asturxules? ¿En qué trabaja Marina y Elena? Pues seguir con la cuenta, sacar vídeos, que ahora para encima va a complicársenos más porque vamos a entamar las prácticas del máster y entonces cada una va a estar deslocalizada por ahí. No sé, dirá lo que nos inviten. Sí, sacar más vídeos. Sí, no sé, cosuques así. Un poco de ir fluyendo. Sí. Tampoco tenemos aquí... No. Molaba poder decirte un festival, ¿sabes? Molaba pila, pero eso no lo tenemos. Bueno. La idea, para ir acabando, de la transmisión generacional que mencionabais al principio. Todavía hay muchas familias que falen asturiano o falen amestao, pero que a los dos niños pequeños ellos falen en castellano. Y en un castellano que muchas veces cuesta ellos utilizar porque usen da vezu el asturiano en su comunicación. Esa reflexión creo que quedaría guapa también para acabar este programa con dos personas bien moces que utilicen siempre el asturiano, que falen otros idiomas sin ningún tipo de problema y que también tenemos el castellano como lengua materna, porque non decilo y bien orgullosos que estamos de ello. Claro. Reflexión, empezamos por Elena y luego después Marina. Bueno, precisamente a raíz de lo que dices, o sea, no hay nada más guapo que poder expresarte en varias lenguas y pudiendo tener esa capacidad de aprender el asturiano de nenos. Y es una pena, la verdad, que, bueno, pues que por diglosia, también por falta de conciencia muchas veces de la gente, pues, bueno, se decida no transmitir ese idioma a los nenos pequeños. Al final, y el idioma que describe la realidad en la que vivimos, porque Asturias no se puede entender, la cultura asturiana no se puede entender sin el asturiano, y algo que comentábamos el otro día en un programa, o sea, no falten palabras, no puedes describir como ya normal, al final una lengua describe la realidad a la que pertenece, entonces, bueno, pues no todo se puede decir en otra lengua y es una pena que, bueno, perder esa riqueza que tenemos y perder el asturiano, o sea... Marina. O sea, ya suscribo todo lo que he dicho Elena y ya que a fin de cuentas saber una lengua románica te abre puertas de aprender otras más, o sea, solo
solo tienen cosas positivas, además y lo que dice Elena, y identidad, y historia, y la lengua que falaban, o sea, los nuestros hueles, los nuestros pas, y, o sea, no puede perderse, y una forma, no sé, una forma de concebir la vida, de ver Asturias diferente. Sí. Marina García y Elena Álvarez son asturxiules y protagonicen Nun me chisques, el programa nuevo de RPA. Ya se estrenó el sábado, el domingo, a las 9 de la noche, mientras que no haya fútbol. Muchísimas gracias, que vaya todo per bien. A vosotros por convidarnos, gracias. Y de esta manera rematamos la segunda parte de Asturias al Día de este miércoles. Con Javi Palomo en la realización técnica llegamos a la tercera y última parte de Asturias al Día, de este primer Asturias al Día del año, de este miércoles. Y lo hacemos hablando de teatro. El Teatro Jovellanos de Xisión acoge mañana jueves a las 8:30 de la tarde la representación de Rosa con Vela. Es un homenaje teatral al pintor asturiano Luis Fernández, obra del dramaturgo Jorge Moreno Piega, a cargo de la compañía Patria Chica. La puesta en escena cuenta como actores con el propio Jorge y con Yolanda Gómez Escudero. Buenos días, gracias a los dos por venir. Gracias Yolanda, a vosotros. Jorge. Buenos días, muchas gracias a vosotros. Y gracias especiales porque sé que habéis hecho un esfuerzo muy grande, teniendo en cuenta que estrenáis mañana, que tenéis otros compromisos, que habéis cambiado citas para poder estar con nuestros oyentes y nuestros espectadores. La Patria Chica lo requiere. De ahí el nombre. De ahí el nombre. De ahí el nombre. Venga, vamos a empezar por ahí, Jorge, porque lleváis los dos muchísimos años en el ámbito del teatro, con diversos proyectos en marcha, algunos ya finalizados, otros todavía continúan, pero hace ya una temporadina lanzabais Patria Chica, vuestro propio proyecto teatral. Menudo vértigo tiene que dar eso. Siempre da vértigo, por muchos años que lleves, bueno, que te vamos a contar, ¿no? Cuando empiezas un nuevo proyecto, aunque sea en el ámbito que manejas, siempre te enfrentas con ese, está muy bien definido, con ese vértigo. Lo que pasa es que todo vértigo ilusionante supongo que será como el paracaidista, ¿no? Que da miedo, pero que si lo haces por propia voluntad es uno de los placeres más grandes que hay. Y evidentemente el nombre de Patria Chica es un guiño, evidentemente, a la Patria Chica. Yo soy asturiano, Yolanda no es nacida en Asturias, pero como si lo fueras, casi más asturiana que yo ya. Entonces es un guiño, pues eso, esta Patria Chica nuestra tan grande. Bueno, ya hacéis un montón de proyectos al año. Cuando preparábamos esta obra, Rosa con Vela, yo miraba un poquitín lo que había hecho Patria Chica a lo largo de los últimos años y son un montón de cosas. Vamos a tocarlas después, pero vamos a lo que protagonizamos ahora, ¿no? Sí. Patria Chica, Rosa con Vela, de Patria Chica. Es un proyecto alrededor de la figura de Luis Fernández, un pintor que, para quien no lo sepa, nace en Ubieu en 1900, pasa sus primeros años de vida en nuestra comunidad autónoma, luego por circunstancias familiares se queda huérfano muy pronto de padre y de madre, tiene que irse a otros lugares, acaba en París, donde muere finalmente en 1973. Es una de las figuras más conocidas de las vanguardias europeas. Participa en movimientos como la abstracción o el surrealismo. Al final consigue tener su propia personalidad dentro del arte, muy caracterizada por una personal manera de ver la figuración. ¿Por qué llegáis a Luis Fernández? ¿Por qué escogéis esa figura? Para mí desde siempre Luis Fernández ha sido mi pintor favorito, no desde siempre, desde que lo descubrí a finales del siglo pasado, comienzos de este. No es fácil, ¿eh? No es fácil. No. Y de hecho Luis Fernández, para conocer al verdadero Luis Fernández hay que esperar a su última época, la que comienza cuando tiene 55 años y él fallece con 73 años y en los últimos 20 años de su vida, escasos 20 años de su vida, son los años en los que se revela verdaderamente la talla de este pintor. Hasta ese momento, él lo dice en sus cartas a María Zambrano, a otros amigos ilustres de la época,
época, dice que se está buscando. Él probó la abstracción, probó el realismo, probó el cubismo, probó a ser un simple imitador de Picasso, hasta que encuentra su estilo, ¿no? Un estilo calmo, un estilo, lo han definido casi como un estilo religioso sin que haya imágenes religiosas, lo cual da un dato sobre la calma que traslucen todas sus obras. Y yo desde que lo descubrí me fasciné con su legado pictórico y tenía en mente desde siempre hacer algo teatral o algo ficticio en torno a su memoria. Se cruzaron en mi vida otros dos cineastas franceses, el matrimonio Straub, Jean-Marie Straub y Daniel Houlier, que son dos cineastas extrañísimos, son unas raras avis en la cinematografía francesa y mundial. Y eran dos cineastas que estaban especializados en hacer películas documentales sobre pintores, sobre museos. Nunca vinieron a Asturias, nunca vinieron al Museo de Bellas Artes, nunca vinieron a trabajar aquí, pero yo ideo un posible contacto entre ellos dos y la obra de Luis Fernández. Es decir, nuestra pieza transcurre íntegramente en la sala, figuradamente, en la sala que el Museo de Bellas Artes de Asturias dedica a este pintor. Son ellos dos intentando imbuirse de esa atmósfera que crea Luis Fernández y de hacer una película en torno a él. Es una excusa perfecta para que nosotros dejemos deslizar un homenaje al cine, a la pintura y al arte en general, y por supuesto al teatro, ¿no? Es una obra de actores en este sentido. Por cierto, que el Museo de Bellas Artes de Asturias, lo comentabas tú antes, lo citabas antes, y la Fundación María Cristina Masaveu Patterson organizaron en 2024 una gran exposición antológica, comisionada por el que era el director del Bellas Artes en aquel momento, grandísimo amigo de esta casa, una persona más muy accesible, con una capacidad de divulgación enorme, como es Alfonso Palacio, ahora está en el Museo del Prado. La sustitución aquí está muy bien, pero le echamos mucho de menos a Alfonso, porque era una persona que siempre cogía el teléfono y siempre se ponía a la altura de los que no sabíamos, a la hora de explicar. Damos fe de ello nosotros también. Esto del Bellas Artes. Hemos tenido facilidades por su parte para poder emplear incluso el propio cuadro Rosa con vela que da título a la obra, sí. Y hemos tenido una colaboración por parte del museo comandado por él de una manera magnífica. Ros avec un bougie. Sí. Que sería... Uy. Es que ya no sale con naturalidad. Que esa sería la obra que el creador nacido en Ubieu estaba pintando exactamente antes de morir, exactamente el 25 de octubre de 1973. ¿Y qué hace Yolanda Daniel Houlier en esta obra? Tú eres la cineasta. La cineasta que es pareja en vida, ¿sí?, de Jean-Marie. Y ellos se conocieron muy jóvenes, ya en la escuela de cine, y bueno, tuvieron una simbiosis de alma y de una forma de hacer. Entonces yo encarno ahí su papel, ella va siempre con su cámara, es una parte muy técnica, ella tiene esa visión del cuadro estará bien enfocado, no qué plano queremos coger, y a su vez va marcando un tiempo junto con Jean-Marie lento, porque ellos siempre, lo que ha explicado Jorge de ellos cuando van a los museos, porque no es la primera vez que ellos han ido a algún museo a hacer una película, entonces es un tiempo muy tranquilo, muy pausado, y aunque ella es la técnica, siempre entre ellos hay sus disputas, mientras tanto, de conversación de la vida, de lo divino y del humano, hasta que encuentran el plano perfecto. ¿Cómo es la puesta en escena? ¿Estáis solamente vosotros dos como actores principales y únicos o hay alguien más? No, estamos nosotros dos como actores principales y únicos, y luego está la presencia inabarcable de las tres figuras a las que homenajeamos, los Straub, Houlier y Luis Fernández. La puesta en escena es muy sencilla, es muy sencilla, pero ya anticipo que en ella el público se transforma en ese cuadro que nosotros estamos intentando plasmar. Es decir, a ver, ¿cómo es eso? Nuestra mirada constante es hacia el público, hablando como si tuviéramos esa obra delante, y esa obra es el propio espectador. Esto, en otras funciones que hemos hecho fuera de aquí, ha causado muchísimo desconcierto, sobre todo al comienzo de la obra. Por eso lo anticipo, por si algún despistado se acerca, ya sabe algo más, ¿no? Pero realmente nosotros trabajamos como si el cuadro estuviera frente a nosotros, pero el cuadro es el propio público. Salvo una sorpresa final que no vamos a desvelar, porque si no se fastidia el final de la propia pieza, ¿no?
En ningún momento está el cuadro. Entonces, se trata de crear y hacer ver que estás en esa sala, en una sala de un museo, enfocando a un cuadro, pero a su vez estás rodeado de más cuadros. Y cada uno que se imagine qué cuadro es, ¿o no? Lo más hermoso es cuando algún espectador, que nos ha ocurrido ya, algún espectador se acerca y dice, madre, es que por un momento me sentía realmente una obra analizada, ¿no? Somos nosotros los que intentamos trasladar el posible nerviosismo de los actores, que siempre existe, como los periodistas, siempre hay un punto de nerviosismo. Tensión. Claro, si no vale más dejarlo, porque ese es un poco también el alimento del que nos nutrimos. Pues trasladar ese posible nerviosismo de los actores al público. El público, cuando se siente observado, reacciona de maneras muy diversas y eso para nosotros es fascinante. Es fascinante. Cuenta alguna anécdota, Yolanda, de esto, porque yo creo que es quizás la diferencia entre otras obras de teatro y esta Rosa con vela de Patria Chica. Pues mira, ahora me viene a la mente cuando estrenamos en Cangas del Narcea, en el Teatro Toreno, después se te acerca gente que además eso es fascinante, nos encanta compartir ese momento, ¿no? Que te expliquen. Y recuerdo además perfectamente su nombre, Mariluz se acercó, ella no sabía si... Ella no conocía la obra de Luis Fernández, que eso también es fascinante, perdón por el paréntesis, porque hay gente que esta obra le lleva a buscar, incluso aunque sean de aquí, no son conocedores, ¿no? Y les llega a investigar. Entonces ella no sabía, cuando vio aparecer la parte final que no podemos desvelar, ella lo imaginaba muy, muy diferente, pero se sentía aparte. Y por otro lado, no sabía si en algún momento durante la obra había alguien más con nosotros o no, que eso puede pasar. Qué bien, qué bien. Hay que dar un poquito ahí de... Es que el arte también aglutina fantasmas. Cuando uno está en una sala de un museo, si tienes la suerte, la buena suerte para ti y la mala suerte para la cultura en general de estar solo en una sala de un museo, los cuadros hablan. Yo por lo menos tengo esa sensación. Hay momentos, pues como si entras en una iglesia o en cualquier otro lugar así con una energía especial, ¿no? Hay un momento en el que si te quedas en silencio, no hace falta decir nada. Algo o alguien o qué sé yo qué te está transmitiendo algún tipo de sensaciones. Y con un teatro, con el público delante, que se consiga eso, como bien dice Yolanda, para nosotros es fascinante. Es una forma de experimentar más. Aparte de la idea de que el público sea una parte importantísima de la obra, como estáis explicando Jorge y Yolanda, ¿qué escenografía utilizáis? ¿Cómo metéis al público en la idea de que sois dos cineastas que estáis tratando de un cuadro concreto de Luis Fernández? ¿Cómo se consigue eso? Hay una cosa muy clara. Hay todos los elementos que ellos solían llevar para grabar, que son muy sencillos. Sus sillas, sus papeles, su gabardina, su sombrero, etcétera, etcétera, pero está la presencia absolutamente protagónica de la cámara. Y la cámara es el primer ojo que se fija en el público. La cámara es el primer ojo que se fija en el público. Casi en ese sentido somos secundarios. La cámara es quizás el personaje más, entiéndaseme, más incómodo para el espectador y a la vez el más fascinante, más incluso que nosotros en algún momento, ¿verdad? Claro. Incluso para nosotros nos parece ese sí nos parece un tercer personaje físico en la pieza. Totalmente, porque además ellos dos tienen una complicidad con la cámara tremenda. La cámara les va a ir guiando. De hecho, la cámara se cambiará de sitio, ¿no? En algún momento porque van buscando el plano idóneo, ¿no? Para la película que quieren llevar a cabo. Hablad un poco del equipo que está detrás también de Patria Chica y de esta Rosa con vela, aparte de Jorge Moreno Piega y de Yolanda Gómez Escudero, que siempre nos gusta tocar a esas otras personas que son fundamentales para que salga adelante el proyecto. Como diría el político tipo, me encanta que me haga esa pregunta, pues mira, porque es verdad. Y en las entrevistas muchas veces no somos todos lo justos que deberíamos con el equipo, como tú dices, que está detrás. A mí me encanta cuando en la radio, en la televisión o donde sea dicen, y en los controles, fulanito de tal... Aquí está un tal Javi Palomo hoy, ¿eh? Al que saludamos desde aquí. pues eso a mí me parece fascinante porque a veces se te olvida a ti en el fragor de la entrevista, ¿no? Está, pues mira, como técnico de luz y de sonido está Fernando Prieto, que lleva conmigo en concreto trabajando muchísimos años, como fotógrafa, porque es importantísima para nosotros la fotografía en nuestros montajes, es Mara Villamuza, una periodista avilesina, y poco más. Somos un equipo muy exiguo. Nosotros cuatro somos los que formamos Patria Chica, más luego una nómina de colaboradores que esa sí es más extensa, pero son colaboradores más puntuales, ¿no? Dependiendo del montaje. Yolanda.
Patria chica, de lo pequeño a lo universal. Bueno, lo que llaman ahora localidad. Exacto. El programa de mano, que no se nos olvide, tenemos un programa de mano diseñada por una grandísima diseñadora que se llama Yolanda Gómez Escudero, casualmente. Casualmente, sí. Además, es que es muy tierno. El programa es muy chulo, tierno. muy sí. chulo. ¿Sabes qué pasa? Que refleja muy bien cuando Jorge ya me pasó el texto y me propuso, ¿no?, de hacer el cartel. Sí. Es que enseguida, en la primera lectura, yo creo que ni la había completado, que le llamé y le dije, ya tengo el diseño, ¿quieres que te diga algo? Dice, no. Cuando lo acabes me lo pasas, y así fue. Entonces, cómo no, pues está la cámara omnipresente de ellos dos. Un cuadro que curiosamente, bueno, es un marco, se da por hecho porque está vacío en realidad. Curiosamente, Luis Fernández, Rosa con Vela, no lo firmó porque es su cuadro inacabado. Tristemente falleció antes, ¿no? Entonces está vacío porque el espectador de momento, en los inicios, no sabe qué va a ver. Se va a ir mostrando a lo largo de la obra. Y, por supuesto, el celuloide. Que el celuloide, la parte central es la rosa, y lo que asciende hacia arriba, en esa llamita con ese color amarillito, es la vela. Bueno, pues esto lo repartís, entiendo, dentro de lo que es la entrada de... Sí. Ahí viene ya la ficha técnica y las personas que colaboran con nosotros. En este caso, mañana jueves, a partir de las 8:30 de la tarde, en el Teatro Jovellanos. Hablamos constantemente de Patria Chica, compañía que se autodefine como destinada a iluminar nuevas rutas escénicas o vitales, acometiendo peregrinajes sin destino, aunque con un rumbo muy claro, el del respeto a la esencia teatral, verdadero cruce de caminos donde desaguan los espectadores más avezados. Ahí queda eso. Marchamos. Ya está, se acabó. Ahí queda eso. Ni teatro, ni cine, ni pintura, ni radio. Nada. Solo, pues eso es toda una declaración de principios. En su momento... Pero bueno, ¿Lo escribiste tú, Yolanda? No, lo escribió Jorge. No deja de ser... Mira, escuchado en otra persona, porque es verdad que uno tiende a no tener la oportunidad de oír su propio texto en los labios de otra persona, escuchado por otra en tus labios, la verdad es que me reafirmo en cada una de las palabras que has ahora mismo... Tenías que decir, es que lo has leído tan mal que me avergüenza. También. En absoluto, porque lo has leído con expectación, que es de la mejor forma que se puede leer algo. O sea que... Y el llevarme la mano es porque me vuelve a tocar en la fibra sensible, claro. Es toda una declaración de principios breve, realmente breve, no es un decálogo, no es aquellos decálogos que hacía Lars von Trier y toda la gente del dogma y demás, pero es un decálogo, o sea, es una declaración de principios en la que yo creo que se resume lo que pretendemos. Que lo consigamos o no, pues será parte de la experiencia, ¿no? Del riesgo que asumimos al hacer obras que en principio pueden no parecer abiertas al gran público, pero cuidado, hay sorpresas. La inmensa mayoría de la gente que nos ha visto hasta ahora ni conocía a Luis Fernández. Y la obra funciona porque la gente se queda... Yo siempre digo que hay que funcionar con 3 capas en el teatro, no sé en otros medios, pero en el teatro sí. Una es que tienes que hacer una obra en la que alguien que no conozca nada de lo que tratas se quede con algo. Si es una comedia puede quedarse con una caída, con que explota un globo, con que lo que sea, pero se queda con algo. Otra capa de personas que ha oído hablar de lo que tú tratas en la obra y entiende más. Y luego están los expertos en eso, porque también hay gente fanática de algunos temas sobre los que hablamos. Teniendo esas 3 partes cubiertas, puedes hablar de cualquier tema. Puedes hacer la vida de Schopenhauer en teatro, que no tengo ni idea de cómo fue la vida de Schopenhauer, pero puedes hacerla en teatro e interesar a espectadores nuevos, porque se van a quedar con algo. Pueden quedar, en este caso, hay gente que se interesa más por los cineastas que por el pintor, o viceversa, o por el arte, porque no dejan de fluir muchísimas reflexiones filosóficas, vitales en la pieza, ¿no? Tenemos en el estreno, tuvimos también la suerte de que Alfonso Palacio, que tú lo mencionaste antes, en ese apoyo que nos dio incondicional desde el principio, estuvo junto con, que era directora Sara Moro, de comunicación. Claro, ellos conocedores 100% al milímetro de la sala, de la exposición específica y de la sala que está siempre permanente de Luis Fernández. Entonces también era muy interesante después en los comentarios ver, ¿no?,
cuando Daniel decía o cuando Jean-Marie decía ya en la obra, ellos, Sara de hecho lo manifestó, ¿no? Y Alfonso, como sabían perfectamente a qué detalle específico estábamos hablando. Entonces, la magia que ahora Jorge está comentando, para los que no conocen y para los que están empapados. Tenemos muy claro que tratemos el tema que tratemos, tenemos que resultar comprensibles. Sí, importantísimo. Tenemos que resultar comprensibles. Cuidado, y nunca considerar al público como tonto. Porque te llevas muchas sorpresas. Hay gente que te dice, es que esta obra no la vas a entender. Oye, perdona, dame una oportunidad, vamos a ver. Igual no sé de quién estás hablando, pero entiendo lo que dice esa persona a la que no conocía hasta ahora. O sea, tenemos que resultar comprensibles, eso lo tenemos clarísimo. Claro. Y si alguien se nos acerca y dice, no entendí nada, algo hemos hecho mal. Claro. Otra cosa es que te digan, no conocía a este personaje. Eso es diferente y es fascinante. Sí. A mí me ocurre con películas, yo no conocía la historia de determinada personalidad. ¿Y a qué te empuja eso? A buscar información sobre esa... Y ahora es muy fácil encontrar información. Ahora es muy fácil, claro. Mira, sí, yo no conocía el cine de los Stroke, lo conocía a raíz de Jorge, de la propuesta que me hizo para este papel y quedé fascinada. Sí que había leído a Pedro Costa, cineasta portugués que a su vez hablaba de estos cineastas, pero dando más pistas es un cine muy parecido a ese, respetando mucho los silencios, que encima encaja 100% con el estilo de Patria Chica o muy cine Erice, ¿vale? Así para los oyentes. Vale, y ahora quedo callado y hacemos el silencio ese. Que en la radio es tan terrible para poder seguir hablando de Patria Chica, por ejemplo, ¿no? Porque decíamos, no paráis, habéis hecho un montonazo de obras en los últimos años. Por ejemplo, en octubre estrenabais en el Auditorio Príncipe Felipe de Ubieu Intermezzo Intermediario, dentro del 5, que es el ciclo interdisciplinar de música de cámara de Oviedo. Y ahí, mezclando también música, porque participaba, entre otros, el pianista hispano-estadounidense Josu de Solaun. Es curioso porque no sabemos por qué razón la vida nos está poniendo en el camino a músicos maravillosos, personas increíbles, generosos a más no poder, y en este caso, por ejemplo, Josu, que para mí, además lo digo así, está destinado a ser uno de los pianistas históricos que va a marcar una auténtica historia. No sabemos por qué. Nos lo ha puesto la vida en el camino a él, a Rosa Torres Pardo, que fue Premio Nacional de Piano hace unos años, a Ricardo Llorca, el compositor, a Alexis Soriano, el compositor y director de orquesta. Nos están poniendo a personas relacionadas con el mundo de la música, cuando, bueno, pues lo nuestro es puramente el teatro, pero tan fascinados ellos con nuestro trabajo, ya ves, con nuestro humilde trabajo, como nosotros con ellos, evidentemente. Y nos están imponiendo un ritmo creativo que nos encanta. Sí. Nos encanta, nos parece arriesgado, pero nos encanta, pero están constantemente demandando la colaboración de las artes, lo cual me parece importantísimo. Ese ritmo trepidante, ¿cuánto duran vuestras obras? Porque al ritmo que vais, tocáis a 2, 3, 4 representaciones, porque después ya tenéis otra. La verdad es que, mira, las obras, esta en concreto dura 1 hora y 17 minutos, más o menos, aproximadamente 1 hora y 17 minutos. Tenemos alguna pieza de teatro corto, como es La mujer de los perros, donde Yolanda aquí, que parece tan dulce y tan afable, hace de una criminal nazi. Y, por ejemplo, Intermezzo Intermediario, pues dura también aproximadamente 1 hora y cuarto, no recuerdo ahora la duración exacta. La mujer de los perros la estrenasteis en Madrid. Sí. Sí. Es un monólogo de unos 23 minutos que hace Yolanda. Sí, que lo protagoniza Yolanda en solitario y luego acompañado de un coloquio posterior que hasta ahora ha funcionado de maravilla. Es fascinante incidir en eso que hablábamos antes, Ignacio, de entrar en contacto con el público. Es que es la posibilidad, es como acabar un partido de fútbol o una corrida de toros y poder hablar con el espectador que te ha visto y decir qué ha opinado. Tienes una relación directa con la opinión del espectador. Por eso que el coloquio, en obras largas quizás es más difícil permitírselo, pero en una obra corta introducir el coloquio como parte integrante de la propuesta artística es fascinante, ¿verdad? ¿Cómo reaccionas en esos coloquios, Yolanda? ¿Cómo los afrontas? Porque a veces, bueno, la gente también entiendo que irá con gusto a ver la obra, no va a nadie obligado, pero algún defraudado puede haber también. Puede haber. La verdad es que sí, en esto nunca sabes hasta que ya acaba y tienes ese encuentro. Y hasta ahora decirte que nadie se ha marchado del coloquio. O sea, es como... Y en algún momento nos ha pasado que nos han venido a decir,
es que tenemos que cerrar. Pesaos. Sí. Nos sacamos con agua caliente. Sí. Y es muy hermoso. O sea, es que a mí, en ese momento a ti te satisface mucho toda esa devolución, lo que provoca, claro, en este caso, fíjate si no hay diferencia con esto, pero La mujer de los perros, que parece que estás hablando de un hecho histórico no de hace tanto, ¿no? Y tan terrible, y que está a pequeña y gran escala hoy en día. Entonces da para mucho, da para profundizar. Jorge, un minutín para animar a nuestro público a acudir mañana al Jovellanos, mañana jueves, 8:30 de la tarde, a disfrutar con Patria Chica de Rosa con Vela. Pues yo animo a todos los potenciales espectadores de Sisión y del resto de Asturias a que, si quieren pasar un rato diferente, una tarde diferente, si quieren acercarse a la propia cultura autóctona, porque no dejemos de pensar que Luis Fernández era de aquí, si quiere pasar un rato en el que se le exija participar como espectador casi activo y no un espectador pasivo, si quieren disfrutar de un homenaje al arte, a través del propio arte, que se acerquen, porque van a tener momentos tiernos, momentos entrañables, momentos exigentes, como digo, de espectador, momentos mágicos y silencios que hoy en día en este mundo ruidoso son difíciles de encontrar. Jorge Moreno Pieiga y Yolanda Gómez Escudero, Patria Chica, muchísimas gracias a los dos. A vosotros. Salga todo muy bien. Que estos chavales hoy por la tarde representan a las 8:30 en el Jovellanos y han hecho el esfuerzo de venir, mañana jueves. Hoy ensayamos. Mañana jueves, y han hecho el esfuerzo de venir hoy miércoles para estar con nosotros esta mañana en Asturias al Día. Gracias. A vosotros siempre por vuestro interés y dedicación. Con ellos acabamos el Asturias al Día de este miércoles. Disfruten todo lo que puedan de lo que queda de jornada o todo lo que les dejen.